primer día de la feria. Volvemos a tener un día un poco lluvioso y bueno, aquí también será un poco como en España, ¿no? El refrán de abril aguas mil. Aquí lo dicen de otra manera, pero viene a significar lo mismo. Daba la sensación de que había una pareja ahí que estaba lost in translation. Tienen un sistema de metro bastante cómodo, que es unas tarjetas que tú las pasas por los lectores y te abre las puertas. Se puede pagar el metro también, o sea, el metro, el autobús, en las máquinas de bebidas, en supermercados. Es un monedero, vamos, está muy bien. Y ya está. Ya llegamos al recinto Tokyo Big Sight, que es uno de los recintos de ferias más importantes de Tokio. Tiene una arquitectura muy particular porque son 4 triángulos invertidos que están sujetos cada uno sobre un pilar. Es un centro de convenciones muy importante. Se dan ferias de vino, ferias de alimentación, turismo, también se da industrial, también se da convenciones de cómics. Aquí es muy importante. Y en estos momentos se está desarrollando una feria de alimentación, que es a la que vamos a ir, que es la Wine and Gourmet. Tiene un apartado de vinos, donde España tiene una pequeña representación. Y nosotros este año, y bueno, tanto este año como el año pasado, en principio somos la única representación gallega. Voy a pillar las vinos. Aquí deberíamos de salir. Y voy a cruzar alguna de estas. Todos los vinos, cuando hacen la fermentación, es por medio de levaduras. Cuando terminan los nutrientes que tiene el vino, es cuando se para la fermentación, ¿no? Y las levaduras se mueren por falta de nutrientes. Normalmente lo que se hace es esperar a que termine la fermentación, esperas unos días a que esas levaduras muertas, que ya se pasan a llamar lías, se alimenten por su propio peso. Entonces lo que se hace después es separar el vino por un lado y las lías por otro, se desecha. Yo lo que hago es mantenerlas en contacto. Entonces, todas las semanas hago un remontado, que es sacar el vino por la parte de abajo y meterlo por la parte de arriba, haciendo un circuito porque no puedo meter una cuchara muy grande y revolver, ¿no? Viene a ser el mismo efecto. Para que las lías se mezclen con todo el vino, se homogenicen y como toda materia orgánica, con el paso del tiempo se va descomponiendo. Al descomponerse van a aportar compuestos que están en la pared celular de las levaduras, que se llaman manoproteínas, que van a aportar al vino mucha estructura, van a hacer el vino en boca mucho más amplio. Y a la vez va a dar complejidad en los aromas, porque van a dar notas de panadería. El pan se hace con levaduras, entonces nos va a recordar un poco a la panadería. ¿Qué consigo con todo esto? Un vino más complejo. Problemas, esto me lleva 6 meses elaborarlo, esto me lleva 12 meses elaborarlo. Mejor que lo pruebes y juzgues. ¿Cuál es el que he probado yo ahora? Antes era Truc, que es un vino que la nariz nos va a recordar más a las frutas típicas de la variedad. Exactamente, lo que hace. Este es más aromático que este, pero el sabor es mucho más complejo. Es más intenso, sí. Y llena más la boca. Tenemos que ir al hotel y después tenemos que ir a visitar clientes con nuestro importador. Ahora estamos dando un
paseo por la zona de los stands de España. España tiene una parte bastante considerable dentro de la feria y son prácticamente vinos y también algo de aceites. Esta parte de aquí está destinada a la alimentación y al cruzar esta parte entramos ya en zona oriental. En las zonas donde dan muestras de alimentación, parece que no solo pasa en España, aquí en Japón también hay masificación de público. Estación Shirashi JR. Bueno, ahora nos aventuramos a viajar solos en el metro y es una locura esto. Pero bueno, no lo será. Sin más. Ahí, tenemos que coger eso. Un poco perdido, ¿eh? No me suena mucho esto. Lost in Tokyo. Me encanta beber. Ah, estupendo, estupendo. ということでお伝えしたんですけど、飲んでみたら、もっと欲しいかなっていうぐらいで。じゃあ昨日はお飲みになってないんですね。そうなんです。昨日は本当にそのラベル的な他の赤ワインちょっといただいてしまったので入らなくて、それで今日はちょっと白は。Anoche le llamó la atención la etiqueta. Hoy es el primero que ella prueba ese vino. No imaginaba que era tan bueno. ¿Cómo arigato? De nada.